En el Plan Quinquenal de Educación que plantea el Gobierno Nacional en el 2012, dispone algunas cuestiones de política educativa que tienen que ver con integrar las TIC. Las TIC tienen que ver con propiciar una nueva enseñanza y un nuevo aprendizaje en el aula, pero excede también eso. Tiene que ver con poder tener información precisa sobre todo el sistema educativo absolutamente integrado y poder controlar hacia dónde van los recursos que Nación dispone, cómo los distribuye la provincia y qué tipo de resultados se obtiene en relación a cómo esos recursos se distribuyeron. Y eso se puede hacer solamente si hay algunos sistemas de información integrados que le provean esa información al minuto a Nación, como por ejemplo las trayectorias escolares de los chicos. Cada alumno de la República Argentina, qué asistencia tiene, qué notas tiene, si pasa o no de grado. Eso es una información que antes al ministerio llegaba muy recortada y tiempo después. Además, a través de las TIC lo que logran tener es la información no solamente de los estudiantes, sino también del recorrido que viene haciendo el docente. No solamente las ausencias y presencias del docente, sino todo lo que tiene que ver con los cursos que realiza, la formación que tiene, o sea, los méritos que va logrando. Por otro lado también, que es algo que es interesante, que lo vinculan más a la escuela media, es plantearle a las propias instituciones que hagan una extensión de trabajo con los papás, con la comunidad, en donde las TIC sean un modo de acercar la problemática del barrio y elaborar proyectos de la institución y que tanto el barrio como los estudiantes y la escuela se sirvan de las TIC para realizar esos proyectos, gestiones y demás. Por lo tanto, para mí tiene 4 claves el tema de la integración de las TIC en el sistema educativo hoy. El eje del control, el eje de la capacitación, el eje de la vinculación con la comunidad y también repensar el tipo de conocimiento y de síntesis que le hacemos hacer a los alumnos. Pensar que uno arma una clase y la utiliza todos los años de la misma manera o que no incorporaríamos más información y en realidad un buen docente generalmente permanentemente está revisando en función de su práctica que ese nuevo conocimiento cómo lo va a presentar. Por lo tanto sí es mucho tiempo. Además se plantea algo que es interesante, con lo cual yo acuerdo, que es un sostenimiento de la tarea del estudiante como no solamente como consumidor de información, sino también como productor, que logra hacer una síntesis propia en función de las relaciones que él puede generar, apoyado en la discusión con los pares y la guía del docente, con producciones que además puedan ser compartidas con otros y modificadas también con otros, o sea, que esas producciones no sean algo finito y que sea para cumplir con la institución y con la escuela. De todos modos, lo interesante es que el docente debe hacer de sostén a lo largo del tiempo en ese proceso, y ese sostén no tiene solamente que ver con colaborar explicando algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de determinados programas, excede también la cuestión disciplinar que se está trabajando, sino que también tiene que ir sosteniendo las angustias, las necesidades, las dudas que se van generando en ese proceso de hacer. Y eso sí lleva mucho tiempo. Y eso no se paga, y eso no se contempla. Ellos plantean que son 3 círculos cuyas intersecciones tienen que ver con esto. Un círculo tiene que ver con la pata pedagógica, el otro tiene que ver con lo tecnológico y el otro con lo estrictamente disciplinar. Y en ese marco de esas interrelaciones es que uno tiene que hacer una propuesta para trabajar desde el área desde donde uno trabaja con el estudiante. Conectar Igualdad llegó a una gran cantidad de escuelas y de estudiantes, no a todas aún,
pero incluso a las que llegó tampoco están en todos los pisos tecnológicos armados, en todas no te encontrás con la posibilidad de acceder a internet en todo momento. Entonces hasta ahora viene dándose como pequeñas experiencias que se van haciendo. No hay generalizadamente desde las instituciones un planteo desde acá. Es como si recién nos estuvieran mostrando cómo viene la modificación al interior de las aulas y de las instituciones, cómo podría venir, invitándonos a pensar de qué manera nos podemos situar ahí y qué podemos proponer como docentes, pero así como un todo dado, todavía no, y resistencia y miedos a esta modificación hay. Yo creo que lo que no se termina de discutir es qué hacemos en las escuelas para sostener la obligatoriedad sin una baja de calidad educativa y tratando de que las TICs no sean solo una herramienta, sino que permitan construir conocimiento de otra manera, pero que realmente sea conocimiento y no sea entretenimiento. Y sobre esto hay dudas desde distintos lugares, no desde la política educativa planteada, pero sí desde cada uno de los docentes y desde las propias instituciones. Es como que si necesitáramos todavía que nos convenza de que la escuela cambió, que no es la misma escuela que la de 1880, que la escuela media necesita que se considere la inclusión permanente del otro. De algún modo eso se da porque hay bastante contención a regañadientes, pero se da. El tema es que lo que no llegamos a ver es de qué manera podemos sostenernos ahí adentro entre todos, pero aprendiendo. El tema es que uno generalmente habla de tecnología y lo piensa en relación a una herramienta informática, y es muchísimo más profunda la cuestión de la tecnología. Es más, lo discutía el otro día con mis alumnos del terciario, eso. Y que buscamos en Wikipedia qué era tecnología y no lo podían creer porque no se encontraban con ningún instrumento que enchufaran. Tenía que ver con cuestiones más profundas para leer la realidad, controlarla y usar herramientas. Todo depende de los niveles educativos. Hoy en primaria la netbook está, el cañón está. Por suerte el cine de algún modo invadió el aula, se resistió la escuela pero logró invadirla, y los celulares también. Los celulares se usan bastante, los chicos todos cuentan con celulares, no cuentan con netbook, y en situaciones de sectores sociales con muchísimas necesidades, el celular igual está, la conexión wifi con la escuela o incluso también internet propio. Entonces eso permite que se busque información individualmente desde esos lugares. En la escuela media es como más amplio porque bueno, tenés la posibilidad, si todo funciona, de que cada cual tenga su netbook y poder integrar más allá de eso. Lo que cuesta todavía, y porque tenemos una reglamentación en la provincia de Santa Fe que prohíbe el celular en el aula y que se contradice con la postura de Nación que dice que el celular es una excelente herramienta para vincularse de distintos lugares. Entonces hay ahí una reticencia y hay también como un temor de algunos docentes en cuanto que es una herramienta que ni siquiera todos los docentes logran utilizar en profundidad y que el estudiante lo tiene y con eso puede hacer algo en relación a mí. Hay un sentimiento en relación a eso. Entonces a veces es mucho más fácil prohibir, no es lo que yo pienso, pero sí lo que la mayoría plantea, prohibir el uso del celular y sentirse tranquilo en relación a eso, a tener que intervenir varias veces en la clase y tratar de hacer un contrato pedagógico en el cual planteemos quién lo usa, cómo podemos usarlos todos, en qué situaciones lo usamos de teléfono, en qué situaciones de herramienta TIC. Lleva mucho más tiempo eso, y mucho más desgaste, pero es de la única manera, porque si no, irrumpe de todos modos y tampoco es pasible de ser controlado, te excede. Cuando trabajamos con el Google Drive, tratando de hacer a distancia, cuando nos podemos encontrar trabajos colaborativos, con alguna consigna en la cual puedan introducir distintos lenguajes sobre alguna problemática que estamos investigando,
Tratamos de desterrar un poco el PowerPoint porque, bueno, siempre les planteo esto de que el PowerPoint tiene una mirada muy lineal, jerárquica y lineal para organizar la información. Tratamos de utilizar más el Prezi porque es un programa que ayuda a poder mostrar el propio camino que fue realizando para entablar relaciones sobre un conocimiento, pero a su vez el que participa de el que lo está observando, también puede ir haciendo su propio recorrido y no necesariamente tiene linealidad. Y entonces, bueno, trato de destacar que trabajen desde ahí. Con videos trabajamos cuando tenemos que hacer entrevistas, sobre todo, pero no es lo que más les interesa, porque, digamos, hay que ir negociando en el camino. Y sí, generalmente lo que les planteo en terciario es que en los exámenes finales tengan que ver con alguna apoyatura de un trabajo previo que sea sostenido por las TICs. Hay uno de los seminarios del postítulo que se llama evaluación, justamente, seminario de evaluación, y que te hace poner en cuestión la evaluación tradicional y como instrumento de control. Y bueno, y uno de los ejercicios que te daban en la segunda clase era completar un multiple choice, en el cual apenas terminabas, obviamente el mismo programa te va señalando el porcentaje de aciertos y desaciertos, pero era modo de juego. Y sin embargo, al pasar por esa situación de evaluación, muchos de los compañeros que participaban se sentían que habían quedado excluidos del postítulo y que ya no lo podían seguir porque no habían aprobado. Cuando en realidad era un juego para ver de qué manera una evaluación nos ubica a los docentes en el lugar de estudiante, y también como una herramienta que se considera tradicional puede ser pensado, te puede hacer pensar y no necesariamente termine siendo el marcar con una cruz. Y sí hay miedo, porque en realidad lo que hay que repensar es la cuestión de cómo se funda la autoridad del docente en un momento histórico en donde la línea divisoria entre el adulto y el educando y el infante o el adolescente o el que sea, porque la escuela lo que tiene es justamente que no importa la edad del otro, pero que cuando uno se sienta en el lugar de estudiante está siendo de algún modo infantilizado, ¿no? Y que esa línea divisoria no es que no exista, sino que está como más desfigurada, más esfumada, y hay que intentar sostener las relaciones y sobre todo la simetría entre el rol docente y el rol del estudiante, basadas en otro tipo de cuestiones, en la confianza, en la colaboración, en el compromiso, en la pasión y sobre todo, digo, lo que uno puede transmitir para abonar a esa idea de desde dónde, tiene que ver con la realidad, con el cotidiano, con que el estudiante ya no se calla y quiere que consideren que lo que dice tiene valor. Y si desperdiciamos poder discutir los marcos en los que ese conocimiento, que no es precisamente el hegemónico válido, irrumpe y a qué responde y de dónde surge, y estamos desperdiciando el espacio del aula, sinceramente. Sea el espacio que sea virtual, sea presencial. La cuestión tiene que ver con el conocimiento, con para qué queremos conocer. Con que sea algo más que lo tradicional de sumar contenidos, sino que me sirva para leer dónde estoy parado y qué puedo hacer con eso. Desde lo chiquito, desde mi casa, desde mi familia, poner en cuestión lo que mi familia me viene planteando, poder leer lo que me plantean los medios de comunicación, poder aprender a dudar, a hacer más preguntas que a tener respuestas. Y eso sí es más difícil para la escuela. Yo creo que para la escuela es mucho más fácil integrar una máquina, una herramienta, y en vez de usar un programa, usar otro. Lo que cuesta mucho más es situarse en un lugar más válido.